4:22 de la tarde. Y dentro de los estándares internacionales es necesario que las naciones tengan territorios autónomos para ser consideradas como oficiales, pero existen varios casos de pueblos que se identifican como naciones que por distintos motivos no tienen su propio lugar o cuyas tierras originales son dominadas por otros estados. Y de esto se trata el caso de esta tarde y estaremos hablando sobre las naciones sin territorio. Pero antes de presentar a nuestra invitada y ahondar en este tema, vamos a escuchar un material que ha preparado nuestra productora Daniela Pérez para hablar de qué va este tema. ¿Cuántos países hay en el mundo? Parece una pregunta simple, pero la respuesta no es tan fácil cuando se tiene en cuenta la complejidad de las relaciones internacionales. La Organización de las Naciones Unidas cuenta con 193 Estados miembros, pero reconoce la existencia de otros estados. El problema es, básicamente, que la respuesta a cuántos estados existen depende de a quién se le pregunte, ya que no todos los territorios que dicen ser países son reconocidos como tales por el resto. De hecho, algunos países cuya existencia damos por sentada no son reconocidos. Otros son reconocidos por pocas naciones o incluso por ninguna, y sin embargo logran funcionar por su propio gobierno, sistema económico y todas las otras características que creemos que hacen a un país. Las naciones sin territorio son comunidades que, aún teniendo las características culturales asociadas habitualmente con una nación, no disponen de un estado propio y en muchos casos no están reconocidas oficialmente como comunidades diferenciadas. Por lo tanto, están incluidas en estados donde la nación predominante es otra, o repartidas entre diversos estados. En general, las naciones sin territorio cumplen al menos alguno de estos tres criterios: reconocimiento oficial por parte del Estado como comunidad nacional, presencia de rasgos culturales o lingüísticos bien definidos y diferenciados de los mayoritarios en el Estado, y un movimiento cultural o político que reivindique su existencia. Ejemplo de ello tenemos a los kurdos, palestinos, gitanos, entre otros. Bueno, muchas gracias Daniela por darnos este contexto. Y ahora sí le damos la bienvenida a Carol Prunhuber, escritora y periodista venezolana, quien durante más de 40 años ha escrito y dado distintas conferencias sobre la situación kurda. Y justamente nos vamos a centrar hoy en el caso de Kurdistán. Un gusto saludarte, Carol Prunhuber. Igualmente, Rafael, es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, recientemente publicaste Soñando el Kurdistán, vida y muerte del líder kurdo Abdul Rahman Ghassemlou, publicado en francés en marzo del 2024 por la editorial Perrin. De modo que el libro acaba de salir en París y queremos conversar contigo sobre este tema. Por supuesto, bueno, la primera versión, la versión en inglés, fue en el 2019 y esta versión francesa es una traducción de esa versión. Ahora, ¿cómo llegas hasta el caso de Kurdistán, a interesarte, investigar y dedicar tu tiempo a hablar del caso de Kurdistán? Bueno, mira, mucha gente podría decir que es pura coincidencia o serendipia, pero yo pienso en cierta manera que fue un destino, porque yo llegué a Cannes sin conocer nada sobre los kurdos y por razones completamente aleatorias conocí al cineasta turco de origen kurdo, y lo mencioné que en 1982 ganó la Palma de Oro con la película Yol. Él y Costa Gabras con Missing ganaron la Palma de Oro ese año. Y a partir de ese momento empecé una amistad con él y empecé a trabajar con él y ahí empezó mi formación sobre lo que eran los kurdos. Y gracias a él conocí la diáspora kurda en París y por ende terminé conociendo a este líder en el Instituto Kurdo de París en 1983. Ahora, para nuestra audiencia, ¿cuál es la situación de esa nación, del pueblo kurdo que estuvo o está sin territorio? Bueno, eso depende en qué periodo hablamos, pero vamos a Muy hablar bien. del siglo XX, ¿no? Sí. La división del Kurdistán, la mayor división del Kurdistán sucede después de la Primera Guerra Mundial. Está la caída del Imperio Otomano y entonces los aliados pues disgregan el territorio otomano. En ese momento surge un movimiento independentista dirigido por Mustafa Kemal, llamado Atatürk, el padre Ujú. de la nación Claro. turca, que se opone al acuerdo que había firmado el sultán depuesto otomano con los aliados.
Y entonces, bueno, hay una guerra, gana Ataturk y en ese momento se redefinen nuevamente las fronteras que se habían definido ya en 1920 en el Tratado de Ginebra, de Sèvres, el Tratado de Sèvres. Entonces, en ese momento, el Kurdistán lo dividen entre 4 países. Turquía coge el pedazo más grande del territorio, que es en Anatolia del sudeste. Ujú. Los británicos crean el Estado de Irak con un protectorado británico, los franceses Siria y el Líbano. Entonces, el Kurdistán como tierra tal queda dividido entre Turquía, Irán, que ya existía como un Estado formado hace muchos siglos, Irak y Siria. Y ahí los dividen, pues como hicieron con África, pues con prácticamente una reglita y separaron tribus, familias enteras y ahí empieza un problema bastante serio que hasta hoy día pues está teniendo consecuencias. ¿Qué supone entonces eso, esa división en 4 países disgregados de este pueblo que se identifica como una nación? Bueno, primero de todo, hay un problema en que en cada país hay un alfabeto diferente. O sea, los persas tienen su alfabeto, los iraquíes tienen el alfabeto árabe y en Turquía pues occidentalizan el alfabeto. Entonces ya entre sí no se pueden comunicar con una lengua escrita. Hay 3 lenguas, hay personas que dicen son dialectos en las diferentes partes y entonces bueno, eso sí permitía porque son bastante cercanas, pero sobre todo el problema de la escritura es algo que están tratando de resolver hoy día. Ahí se divide además, digamos, culturalmente, los grupos quedan separados. Entonces entran dentro de lo que es el sistema que cada uno de esos países va a imponer, que en general son autocracias y es un idioma, un Estado. Por tanto, en Turquía comienza Atatürk por decir los kurdos no existen, ellos son turcos de las montañas que olvidaron su idioma. Por ende, los obliteran completamente, prohíben el idioma, prohíben pues, sus tradiciones y eso va a durar casi hasta mediados del siglo XX. Lo mismo hace en Persia antes de la Primera Guerra Mundial, el Shah de Persia, el primero, el padre del último Sí. Shah depuesto. Igual, un Estado, una nación, un idioma. Es decir, que no reconocen las minorías que viven dentro de sus territorios y quieren una cultura homogénea. Por tanto, prohíben incluso los ropajes. En Irán prohibían los ropajes de los kurdos, sus tradiciones, sus festividades. Entonces, ellos empiezan pues una resistencia bastante fuerte y por lo cual hay una represión enorme, deportaciones, bueno, asesinatos y bueno, es una violencia que se comienza pues a partir de 1923 en el caso de Turquía y de Irak y Irán también sigue porque ya era mucho más grande, mucho más larga, tenía una historia más larga. En Siria también. Entonces, es ese mismo fenómeno de que son minorías dentro de países que no reconocen la existencia de las minorías. Por ejemplo, Amiga Semlú, que es el personaje de mi libro, cuando vino a España a una serie de reuniones que yo organicé, me dice, nosotros lo que queremos es lo que tienen los catalanes en España. Es decir, una autonomía cultural. Porque en el caso de los kurdos de Irán, ellos se consideran iraníes, porque ellos son indoeuropeos. No tienen nada que ver con los turcos, no tienen nada que ver con los árabes. Vienen de la rama indoeuropea, por tanto, más cercanos a los iraníes. Ya. Y ellos no se replegaron en el territorio de Kurdistán. Es decir, eso no era una salida, replegarse todos allí. Pero es que están en el Kurdistán. Un pedazo del Kurdistán, o sea, el Kurdistán está repartida, la tierra kurda está repartida entre esos 4 países, que es más o menos el tamaño de Francia. Claro, pero no hay una, de esas 4 no hay una que es solo Kurdistán. No, no, nada de eso. Eso Ah, ocurre en el ya, 2005, en ya. el 2005 con la invasión, en el 2003 con la invasión de Estados Unidos a Irak. Ahí se crea, en ese momento, con la nueva constitución del 2005, se crea un Estado federal por el cual se reconoce las autonomías. Y el Kurdistán crea por primera vez la región autónoma del Kurdistán. Ahora bien, en la época de Saddam Hussein, después de la guerra del Golfo, en un momento dado, él bombardeó a los kurdos de Irak con bombas químicas. Mm. Entonces, en otro momento hubo un movimiento de aviones, la población entró en pánico, porque ahí murieron 5 personas de un solo golpe. Y entonces los kurdos de Irak huyen hacia las montañas, sobre todo de Turquía, y ahí fue una cosa espantosa, porque en medio del invierno las personas no tenían comida, frío, y ahí por fin convencieron sobre todo los médicos franceses que estaban trabajando con los kurdos, el Médical International, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, hacen un lobby y logran convencer a las Naciones Unidas que declaren
que esa zona va a ser protegida por las Naciones Unidas. Entonces, en ese momento se crea lo que llama el paralelo 36, por lo cual Saddam Hussein no podía sobrevolar los aviones por esa zona sin que hubiese digamos, una respuesta de los aliados. Y lo mismo sucede en la zona del sur, donde están los chiitas. Por tanto, ellos en cierta manera crean una especie de gobierno, pero bueno, todavía no es una región formalmente. En cambio, a partir del 2005 existe la región autónoma del Kurdistán de Irak, al cual yo he ido un par de veces. Hoy en día está en peligro esa zona porque el gobierno, bueno, porque la mayoría del país en Irak, la mayoría son chiitas. Digamos que el primer ministro, el poder principal está en manos de los chiitas. El presidente es un kurdo y los sirios tienen representación parlamentaria. Los sirios no, los sunitas tienen representación en el parlamento también. Pero desde que está el último gobierno ha habido una presencia muy fuerte, eso empezó hace tiempo, pero la presencia iraní es cada vez más fuerte y cada vez con más influencia dentro del gobierno de Bagdad y también está presionando en el Kurdistán iraquí. Por tanto, en este momento se teme que puede hacer que quieran revertir lo que ha sido el estatuto de las autonomías, porque hay un problema con el petróleo, pero el petróleo está en el Kurdistán, por eso es que son tan importantes, Claro. porque la mayoría de las zonas petroleras en esa área están en el Kurdistán. Ahora, y Entonces, también hay que tomar en cuenta cómo el conflicto en Oriente Medio entre Israel, Hamas, además la tensión en la región puede hacer que quizá el tema kurdo pase a otro plano, además teniendo en cuenta no, el no, riesgo que eso supone para la cultura, ¿no? no, en realidad ese no es el problema es la presencia de Irán. Mm, Irán desde la Revolución Islámica ha tenido un proyecto de expansión. Por mm. ejemplo, Hezbollah fue creado y financiado y entrenado por la República Islámica de Irán. Los formaron los guardias de la revolución, que son, digamos, fue un aparato paramilitar que creó Khomeini, paralelo a lo que era el ejército que quedaba de la época del Shah. Entonces hay un proyecto de expansión. Y no hay que olvidar que los iraníes, el gobierno de la República Islámica son chiitas. Entonces Hezbollah fue formado y creando pues, un conflicto en esa zona. Siria, que tiene una religión, digamos, cercana al chiismo, es otro puente. Entonces Irán ha ido creando esos puentes. Cuando los americanos invaden Irak, cae Saddam Hussein y bueno, ahí se crea pues una nueva situación en la cual el vacío lo llena Irán. Caramba. Pues qué Entonces, interesante todo esto, Carol Brunhuber, de verdad. Muy, muy interesante y muy poco conocido en este lado del Sí, mundo, ¿no? señor. De modo que te agradecemos muchísimo esta explicación. sí, es preocupante para los kurdos siempre han tenido problemas con los gobiernos porque son autoritarios. Pero el problema de Irán es que tiene una política de asesinatos de los disidentes, sean políticos, sean artistas, sean escritores, sean cómicos, en el exterior tanto como en Irán. O sea, Muy bien. la República Islámica la revolución de la República Islámica fue una revolución sangrienta. Yo no sé si eso se sabe, pero eso fue ejecuciones con juicios sumarios, por aquí y por allá. Ahí no, ahí cortaban cabeza no literalmente, porque los hacían los fusilaban. Ahora los cuelgan de unas grúas. Sí. Pero esos asesinatos continuaron en Europa y ahí fue donde mataron a este líder kurdo quien yo conocí en una reunión que supuestamente era una reunión para llegar a un acuerdo de paz después de la guerra que terminó la guerra entre Irán e Irak. Bueno, Pero ellos han continuado vale. esos asesinatos, incluso hasta hace unas semanas intentaron apuñalear a un periodista en Londres. Eso ha continuado. Bueno, Y eso ha continuado porque la comunidad internacional nunca les ha reclamado ni los han hecho responsables de esos actos, por lo cual han tenido una impunidad que han llevado a cabo. El primer acto internacionalmente en el cual se acusa directamente al gobierno islámico de Irán fue el bombardeo de Israel hace poco. Ujú. Y en 1992, los iraníes, el gobierno islámico, asesinó al sucesor de Qasem-Lu en Berlín, en un restaurante, cuando estaban reunidos con unos disidentes iraníes. Entraron y los acribillaron a todos. Y Wow. en ese momento el gobierno alemán quiso tapar la cosa porque son los negocios, todos tienen negocios con Irán. Entonces quisieron tapar la cosa porque, bueno, son dispensables, o sea, que maten kurdos, que maten persas, iraníes, eso no importa en Occidente. Pero en ese momento, el procurador, ¿cómo se llama? El Attorney General de Alemania dijo, no, esto lo voy a llevar a juicio. Y fue el primer juicio después del juicio de Nuremberg,
donde se acusó a un Estado de estar detrás de un crimen que se había producido en un Estado extranjero. Bueno. Entonces eso es algo que internacionalmente hay que mirar, o sea, tiene que Claro, haber por supuesto. Bueno, Bueno, Carol Brunhuber, que además ha dedicado décadas a estudiar el caso del Kurdistán. Su más reciente publicación traducida al francés en marzo de este año, Soñando el Kurdistán, la vida y muerte del líder kurdo Abdul Rahman Ghassemlu. Muchísimas gracias, Carol, por estos minutos. Gracias a ustedes. muchísimas gracias. Bueno, y vamos a escuchar a The Wailers con Is This Love? Empezamos el año en su compañía.